El asterisco de llegada roto, la tormenta aullaba sobre la colonia humana en el planeta Keros 9. El viento cortaba el aire como una cuchilla, la arena y el polvo golpeaban los edificios de acero como una lluvia de fuego. Las luces parpadeaban, las máquinas crujían y los guardias permanecían cerca, hacia las puertas, sin esperar nada extraño esta noche. Pero algo se arrastraba por el desierto, una figura débil, casi invisible en la tormenta. Se arrastró hacia la valla exterior de la colonia. Su piel era lavanda pálida, agrietada por la sangre seca. Sus brazos temblaban con cada movimiento, y sus ojos brillaban débilmente incluso a través del polvo. Era una chica alienígena. Sin armas, sin zapatos. Solo harapos cubriendo su cuerpo y miedo en sus pasos. Dentro del puesto de guardia, un hombre vio su silueta en el monitor. «Tenemos un raptador», dijo con aburrimiento. «Otro mendigo o una trampa de cebo. Déjenla, podría estar infectada», dijo otro guardia. «No abran la puerta. Solo disparen si se acerca demasiado». Pero Mason, un reparador de unos 40 y tantos, estaba de pie detrás de ellos. Bebiendo un café sintético tibio, miró más de cerca la pantalla. Algo en la chica lo hizo detenerse. No era una amenaza. Parecía más bien alguien que huía de algo. De repente, la chica se desplomó a solo 1 metro de la puerta. Extendió la mano, presionando contra el frío metal. La tormenta gritó, y ella también. Una voz suave y quebrada. «Úsame, si es necesario. Pero no me dejes aquí afuera». Las palabras resonaron. Extrañamente en los oídos de Mason, no esperó. Tiró su taza. Corrió al control manual y se clavó el abrigo. «¿Estás loco?», gritaron los guardias. «La están dejando entrar». «Yo me hago responsable», gritó Mason. «Prepara los suministros médicos». Corrió hacia la tormenta mientras la puerta se abría con un crujido. Su chaqueta ondeó violentamente, la arena se le clavó en la piel. Pero no le importó. Llegó hasta la chica justo cuando sus ojos comenzaban a cerrarse. Era tan ligera que la levantó fácilmente. Su cuerpo estaba frío como metal abandonado en el espacio. No se resistió, solo volvió a susurrar. «Úsame, por favor. No sirvo para nada de otra manera». Mason sintió que la ira se le revolvía en el estómago. No contra ella, sino contra quien le enseñó a decir esas palabras. La llevó adentro, pasando junto a los guardias atónitos, y directamente a su caseta de reparaciones, una habitación desordenada llena de herramientas, cables y un catre viejo en la esquina. La colocó suavemente sobre él, cubriéndola con una manta térmica. La chica intentó incorporarse, intentó deshacer la tela rasgada de su pecho. «Para esto estoy», susurró. «Está bien». «No», dijo Mason con firmeza, apartando su mano. «No estás para eso». «Ya no». Ella lo miró con los ojos muy abiertos y confundidos. «¿No me quieres?». Mason negó con la cabeza. «Necesitas descansar. Comida. Calor». «No». «Eso». Le dio agua, sorbos lentos y pequeños trozos de barrita nutritiva. Sus manos temblaban mientras comía, como alguien que no había sido tratado como un ser vivo en un nombre antiguo. Mason preguntó en voz baja. «Risa», dijo después de una pausa. «Hola. No recuerdo el nombre de mi clan». «No pasa nada», respondió. «Soy Mason, por las próximas horas». Le limpió las heridas, le vendó los cortes y ajustó la calefacción de la habitación a su temperatura corporal. Ella lo observó todo el tiempo, no con miedo, sino con incredulidad, como si no supiera que existía esa clase de bondad. Afuera cayó la noche, la tormenta se calmó por fin. Pero dentro de la choza de Mason, una tormenta aún vivía en el corazón de Reza. Una tormenta de confusión, miedo y algo nuevo. «Esperanza», susurró una vez más antes de quedarse dormida. «¿Por qué me ayudaste?». Mason no respondió al principio. La miró y dijo, «Porque alguien tiene que hacerlo».
Mientras las luces se atenuaban y Risa se acurrucaba bajo la manta como un animal herido, finalmente a salvo en una guarida, Mason se sentó junto a la puerta, sosteniendo una herramienta en una mano. Por si acaso surgían problemas. Pero por ahora, reinaba el silencio. Y en ese silencio, algo había cambiado. Una chica que no tenía nada más que su cuerpo finalmente era tratada como una persona. Kenna, no una esclava, no un juguete. Solo, una persona. Reza, con asterisco, se despertó lentamente. Sus ojos parpadeaban ante la suave luz amarilla de la pequeña caseta de reparaciones. Por primera vez en muchas semanas, quizá meses, no hubo gritos. Ni dolor, ni collar alrededor de su cuello. Se incorporó rápidamente, presa del pánico. Al levantarse, pensando que todo había sido una trampa, sus manos agarraron el borde de la manta. El corazón le latía con fuerza, pero no pasó nada. Nadie gritó. Ninguna cadena la detuvo. La habitación olía a aceite, a metal y a algo extraño, a seguridad. Mason estaba inclinado sobre un circuito impreso al otro lado de la habitación, con una camisa gris manchada. Sus manos se movían suavemente sobre los cables. Intentando arreglar algo pequeño y zumbante, Reza la ajustó más a la manta. Oyó el sonido y levantó la vista. «Estás despierta», dijo con voz tranquila. «¿Cómo te sientes?» Ella no sabía cómo responder a eso. Ni siquiera sabía lo que se sentía a salvo. Solo asintió levemente. Mason se acercó y le ofreció una taza de caldo caliente. Ella la miró fijamente. Confundido, no la empujó. Simplemente la colocó junto a ella. «Tú puedes comer si tienes hambre», dijo. No la envenené. Ella la tomó lentamente. Levantando la taza a sus labios, el calor se extendió por su pecho como luz en la oscuridad. Bebió con cuidado, luego bajó la taza. «¿Por qué?», le preguntó, con voz suave y cruda. «¿Por qué eres así?». Mason levantó una ceja. «¿Cómo qué? ¿No?», usándome, susurró, bajando la vista a sus manos. «Todos lo hacen. Para eso estoy». Se quedó en silencio por un momento, luego suspiró. «No eres una herramienta. Risa, eres una persona. No perteneces a nadie. Especialmente a mí». Eso la hizo estremecer, no de miedo, sino de confusión. «Pero no tengo nada más. Luego encontraremos algo». Mason dijo simplemente. «Pero eso no. Eso nunca». Más tarde ese día, le mostró cómo funcionaba la puerta. «Esta cerradura responde a tu latido y al mío», explicó. «Nadie más puede entrar sin nosotros. Aquí estás a salvo». Tocó el panel con la palma. Al ver que las luces se ponían en verde, abrió los ojos de par en par, maravillada. Nadie le había cerrado una puerta antes. Mason le entregó ropa limpia, un mono sencillo y calcetines, nada revelador. Nada apretado, lo sostuvo en sus manos, sin saber cómo. «Para reaccionar, ahora son tuyos», dijo Mason, volviendo a su banco esa noche. Risa se sentó junto al calefactor, con las rodillas pegadas al pecho. No habló mucho, pero observó a Mason trabajar. Observó cómo se movía con suavidad, sin ira, sin hambre en la mirada. A lo lejos, las voces resonaban con las de los hombres hablando en la colonia. Risas agudas y frías. Uno de ellos dijo: «Tiene a esa chica alienígena encerrada ahí. He oído que tiene la piel suave y los ojos grandes». Otra voz rió. «Probablemente ya la esté disfrutando». El cuerpo de Risa se quedó paralizado, con la respiración entrecortada. Mason no dijo nada, pero ella sabía que él también lo había oído. A la mañana siguiente, la encontró sentada junto a la puerta con una mochila. Ella lo miró con ojos serenos. «Debería irme», dijo. «Te harán daño por mi culpa». Mason se agachó a su lado. «No eres una carga, Risa. Lo que digan no importa. Vendrán», dijo con voz temblorosa. «Siempre vienen», asintió lentamente.
Luego se levantó y caminó hacia el armario. Sacó una vieja cortadora de plasma y la comprobó. Está cargada, y se la entregó. No irás a ninguna parte, dijo. Pero si alguien viene a por ti, ambos estaremos preparados. Esa noche, reforzó las paredes, puso alarmas de movimiento e incluso le enseñó a sujetar la cortadora correctamente. Risa observaba cada uno de sus movimientos, con los dedos temblorosos mientras sostenía el arma. No quiero hacerle daño a nadie, susurró. Espero que nunca tengas que hacerlo, respondió Mason. Pero también espero que nadie vuelva a intentar hacerte daño. Risa no durmió esa noche. No porque le tuviera miedo, sino porque algo en su interior había cambiado por primera vez. Empezaba a creer que tal vez, solo tal vez, valía más de lo que otros le habían arrebatado, y en el silencioso zumbido de la calefacción, sentada junto al humano que se negaba a tocarla, sintió que algo extraño y poderoso crecía en su pecho. Confianza. Los días transcurrían lentamente en el taller. La tormenta había terminado. Pero algo más oscuro flotaba en el aire. Susurros tras las esquinas cruzaban los polvorientos senderos de la colonia, y en fuertes bromas compartidas mientras bebían en el comedor. Sigue, viva, murmuró alguien. Creí que la habían echado. No, resopló otra voz. Los mecánicos la tienen escondida. Probablemente ya la tienen enredada. No lo culparía. Es exótica. Mason los oyó. Todos. Nunca respondió, nunca explicó. Siguió caminando, pero cada palabra le impactaba más fuerte que la anterior. No para sí mismo, sino para Risa. Dentro de la cabaña, Risa permaneció en silencio. No necesitaba oír las palabras. Las paredes transmitían las voces con suficiente claridad. Cada susurro era como un cuchillo que cortaba viejas cicatrices, recordándole lo que la gente veía en ella. Solo un cuerpo, nunca un ser. Se miró fijamente en el espejo que Mason había colocado junto al lavabo. Su piel aún mostraba tenues marcas, sanando lentamente, sus ojos ya no estaban opacos. Pero aún pesada, se apretó la mejilla con los dedos, preguntándose qué verían. Conociéndola y preguntándose por qué la hacía sentir más pequeña que antes, Mason regresó tarde esa noche, con las manos manchadas de grasa y el silencio en el rostro. Risa levantó la vista del catre. «Creen que me acuesto contigo», dijo en voz baja. Él hizo una pausa, tensando los hombros. «Lo sé», respondió. «No entienden nada más». Risa asintió, mirando su regazo. «Quizás debería. Así tendrían razón». Cuando dejó de hablar, Mason caminó. Se acercó rápido, arrodillándose frente a ella. «No digas eso», dijo en voz baja pero cortante. «No estás aquí para que sus palabras se cumplan. Estás aquí para sobrevivir, para sanar, para ser libre». «Pero para mí la libertad no existe», susurró. «Ni ahí fuera, ni aquí dentro, ni en ninguna parte». «Sí, existe», dijo Mason. «Y te lo demostraré, no importa cuánto tiempo lleve, a la mañana siguiente». Le entregó un pequeño kit de herramientas. «Quiero enseñarte a reparar paneles», parpadeó Risa. «¿Confías en mí con herramientas?» «¿Por qué no iba a hacerlo?», preguntó Mason con una leve sonrisa. «Tienes las manos firmes, y me vendría bien tu ayuda». Trabajaron codo con codo ese día. Ella observó cada movimiento. Imitó cada giro de muñeca. Poco a poco, sus manos dejaron de temblar, y sus ojos comenzaron a enfocarse. Sonrió una vez cuando un panel se iluminó al tocarlo. Esa noche, se sentó en el suelo mientras Mason cocinaba fideos en un pequeño calentador. «Dijiste algo antes», empezó, «sobre tu hermana». Él asintió, revolviéndose. En silencio, se la llevaron. Hace mucho tiempo, vendida a traficantes. Era una niña, no pude evitarlo. ¿Sobrevivió?, preguntó Risa. No lo sé, respondió Mason. Nunca la encontré.
pero juré que nunca más me quedaría de brazos cruzados. No si podía ayudar a alguien más. Risa sintió un nudo en la garganta. Extendió la mano y la colocó suavemente sobre su muñeca. «¿Estás ayudándome?», la miró, sus ojos cansados se encontraron con los de ella. «También te estás ayudando a ti mismo. No lo olvides», pero los susurros no cesaron. Se hicieron más fuertes, más agudos una noche. Mason golpeó la puerta exterior de la cabaña. «Oye, Mason. ¿Por qué? ¿No compartes?». Una voz arrastrada, seguida de risas. Risa se quedó paralizada. Mason abrió la trampilla interior, arma en mano, y gritó a través de la puerta. «Si te acercas otra vez, te romperé algo más que la boca». Se oyeron pasos que se alejaban. Pero el miedo persistía. Mason volvió a reforzar las cerraduras esa noche. Risa se sentó junto a la puerta, agarrando una pequeña llave inglesa como si fuera una cuchilla. Le tembló la voz al susurrar: «No quiero que salgas lastimada por mi culpa». Mason se apoyó en la pared, cansada pero tranquila. «Tú no eres el problema. Lo son ellos». Las lágrimas brotaron de sus ojos, no de miedo esta vez, sino de algo más pesado, la culpa. «¿Por qué sigues protegiéndome?». «Porque eres la primera persona a la que he tenido una razón para proteger en años», respondió sin dudar. «No eres débil, Risa. Solo estás cansada. Y hay una diferencia». Esa noche, mientras la calefacción zumbaba suavemente afuera, el mundo ardía en rumores, Risa se encontró acercándose a Mason. No con deseo, ni con miedo, sino con silenciosa gratitud. Por primera vez, susurró: «Gracias. Por no tocarme. Por no usarme». Mason simplemente asintió. «No me debes nada, Risa. Solo sigue eligiendo seguir siendo humana, y dentro de los muros, esas mentiras susurradas». Dos almas comenzaron a reescribir la verdad. Juntas, la colonia Asterisk dormía bajo una luna roja, las máquinas zumbaban de fondo. Las luces de seguridad parpadeaban tenues y el viento arrastraba arena sobre calles metálicas como susurros del pasado, pero dentro de la choza de Mason. Risa no podía dormir. Yacía en el catre, mirando al techo. Sus dedos se aferraban con fuerza a la llave inglesa bajo la manta. El rostro de Mason. Desde los golpes en la puerta hacía 2 noches, sus sueños se habían convertido de nuevo en pesadillas. Mason roncaba suavemente en la silla junto a la puerta. Su cuerpo se encorvaba, pero una pistola de plasma. Descansando en su regazo, no había dormido en una cama desde que ella llegó, ni una sola vez. Quería que se sintiera segura, y tal vez no creía merecer consuelo mientras ella aún temiera a las sombras. Esa noche, las sombras llegaron. No hubo golpes, ninguna advertencia. Solo el leve zumbido de la cerradura al ser manipulada. Una luz roja parpadeó en el panel de control y luego se apagó. Risa se incorporó rápidamente, con el corazón acelerado. Extendió la mano hacia Mason, sacudiéndole el hombro. «Despierta», susurró. «Hay alguien afuera». Mason. Abrió los ojos en un instante, agarró la pistola y se dirigió a la puerta en silencio. Revisó el monitor. Muerto. Alguien había cortado el suministro eléctrico. Entonces se oyó el siseo de la puerta al abrirse. Seguido de pasos, suaves, cuidadosos, hambrientos. Mason se irguió, apuntando con la pistola cuando 3 figuras entraron en la habitación. Hombres con chaquetas oscuras y sonrisas burlonas. Uno de ellos sostenía una porra eléctrica, otro un cuchillo. «No estás autorizado», gruñó Mason. «Retírate ya», sonrió el hombre de la porra. «No es tuya, viejo. Solo estamos. Tomar lo que todos saben que has estado ocultando, no es nada», espetó Mason. «Y está bajo mi protección. No te escucharon». Una embestida. La pelea estalló en una confusión de puños, luz y dolor. Mason bloqueó el primer golpe con el brazo,
disparó la pistola, fallando. El segundo atacante se abalanzó sobre él. Le clavó la hoja en el hombro, salpicando la pared de sangre. Risa gritó, agarrando una varilla de metal del estante, cargó hacia adelante y golpeó a uno de ellos en la nuca. Este se desplomó con un gruñido. ¡Corre!, gritó Mason. ¡Fuera ya! Pero Risa no corrió. Corrió. No esta vez. Respiraba agitadamente, le temblaban las manos. Pero sus ojos estaban claros, ardiendo con una mezcla de furia y miedo. El hombre de la porra se giró hacia ella, riendo. ¿Crees? Puedes luchar. Ella no respondió con palabras. Gritó un profundo dolor y rabia y le golpeó la mano, haciendo que la porra saliera volando. Luego agarró un soplete y lo encendió. La llama, brillante y caliente, dijo, «Tócame otra vez. Te reto». El hombre dudó, Mason aún sangrando, levantó la pistola de nuevo y disparó, esta vez alcanzando la pierna del atacante. El hombre aulló y cayó. El tercer intruso corrió. Sus pasos resonaron en la noche. El silencio regresó, denso y pesado. Risa dejó caer la porra, jadeante. Mason se apoyó en la pared, sujetándose el brazo ensangrentado. «No corriste», dijo, intentando sonreír. «Estoy cansada de correr», respondió Risa con voz temblorosa pero orgullosa. «Intentaron llevármela otra vez. Pero no volveré», ayudó a Mason a sentarse. Le vendó rápidamente el hombro con una toalla rota y aerosol antiséptico. «Necesitamos ayuda», dijo. «Necesitas puntos. Quizás una enfermería». Pero Mason negó con la cabeza. «Si nos vamos ahora, te llevaré mientras esté débil». «No, nos quedamos aquí esta noche. Mañana decidiremos qué sigue». Risa asintió. Afuera, la colonia permanecía en silencio. Fingiendo ignorar lo sucedido, nadie vino a controlar el ruido. A nadie le importaba, pero a Risa sí. Mientras Mason se sumía en un sueño profundo, Risa se sentó cerca de la puerta, sosteniendo la antorcha como un arma, observando las estrellas desde la ventana, recordando lo pequeña que solía sentirse bajo ellas. Pero ahora, algo había cambiado. Se había defendido. Lo había defendido. Nadie volvería a llamarla débil, y si la colonia quería que se fuera, tal vez era hora de que ella y Mason se fueran primero, no como víctimas, sino como supervivientes, juntos. La mañana llegó sin disculpas. El sol ardía sobre las arenas plateadas de Charis 9, proyectando largas sombras sobre los muros de la colonia, pero Mason y Risa ya se habían ido. Se movieron rápido y en silencio, saliendo por el túnel de mantenimiento. La cabaña, el hombro de Mason aún envuelto en vendas improvisadas, Risa cargando una bolsa de suministros con manos temblorosas. Su corazón estaba apesadumbrado, pero sus ojos permanecieron. Adelante. No se despidieron de nadie porque nadie los habría detenido. Nadie los habría ayudado. Fuera de la cerca de la colonia no había más que valles rocosos, abiertos y salvajes. Calor seco y depredadores a los que no les importaba la especie. No era seguro, pero quedarse tampoco. Risa miró atrás una vez, solo una vez, al único lugar que le había dado descanso. Se había vuelto venenoso de la noche a la mañana, y ahora se sentía como un sueño que se desvanecía. Agarró la bolsa con más fuerza y siguió a Mason hacia las colinas rojas. Al mediodía, llegaron a las ruinas de un antiguo puesto minero, medio enterrado en el polvo. Susan usó una palanca para romper el candado y la guió adentro. «Descansamos aquí», dijo. «Está desconectado de la red. Olvidado. Deberíamos estar a salvo por un tiempo». Risa asintió y se sentó junto a una caja oxidada. Le dolían las manos, pero no se quejó. Estaba aprendiendo a ser más fuerte ahora, no solo por miedo, sino porque alguien creía que podía ser más Mason. Desenrolló una manta solar y la enchufó a un campo estufa. «Comeremos y luego dormiremos», dijo, «mañana».
Te enseñaré a rastrear las señales de calor. ¿Sigues enseñándome?, preguntó ella, sorprendida, por supuesto. Dijo, dedicándole una débil sonrisa. Ahora somos un equipo. Bajó la mirada hacia sus manos, todavía manchadas, todavía ásperas, pero ya no inútiles. Quiero ayudar, dijo en voz baja, no solo sobrevivir. Ya lo haces, respondió Mason. Me salvaste. ¿Recuerdas? Risa no respondió, pero una pequeña parte de ella se sintió orgullosa. Más tarde esa noche, subió al tejado de las ruinas y miró las estrellas. Ya no eran solo puntos en el cielo, eran rutas de escape. Futuros, tal vez incluso hogares. Pero mientras observaba el cielo, un suave zumbido llegó a sus oídos. Bajo, distante, familiar. Una nave, su cuerpo tenso. Su respiración se aceleró. Se agachó, mirando a través de un viejo par de binoculares que Mason le había dado. Y allí estaba, una nave oscura con alas dentadas y luces rojas parpadeantes flotando a lo lejos, más allá de las dunas. Se le enfrió el estómago. Conozco esa nave, susurró, bajando rápido, Mason. Me encontraron. Se levantó al instante, comprobó su pistola y se dirigió a la puerta. ¿Estás seguro? Risa asintió con voz temblorosa. Era de los contrabandistas, los que me vendieron. Recuerdo el sonido del motor, el patrón de combustión, todo, Mason. No dudó. Agarró su mochila y le lanzó una pequeña baliza. Vamos ahora, adentrémonos en las colinas. Pero ¿y si nos rastrean?, preguntó. Lo harán, dijo con calma. Así que haremos que se arrepientan. Se movieron rápido, abriéndose paso entre estrechos senderos de piedra y cauces secos y quebrados. Mason colocó inhibidores de sensores cada 100 metros. Risa lo siguió, alerta y concentrada. No lloró, no se quedó paralizada. Recordó sus palabras. No estás débil, solo cansado. Y se sobrepuso al miedo. Al anochecer, llegaron a un barranco oculto. Mason activó una pequeña tienda de camuflaje y se desplomó con un gruñido. Dormiremos aquí, luego planearemos, dijo, secándose el sudor de la frente. Risa se sentó a su lado, con las rodillas pegadas al pecho. ¿Y si nos atrapan? Entonces descubrirán que no somos las mismas personas que una vez cazaron, dijo. No eres una esclava, Risa. Y ya no les temo. Ella lo miró. Realmente parecía un hombre sangrando, cansado, con cicatrices, pero aún eligiendo protegerla. No por recompensa, no por poder, solo porque era lo correcto. Una lágrima se deslizó por su mejilla, pero no la secó. No dejaré que te lleven, dijo, con la voz afilada como una promesa. Lucharé esta vez. Mason sonrió levemente. Sé que lo harás. Sobre ellos, las estrellas giraban lentamente, ajenas al fuego que crecía dentro de una chica alienígena rota y del humano que se negaba a rendirse. Arriba y en algún lugar más allá de las dunas, los cazadores venían, pero esta vez, la presa estaba lista para contraatacar. Asterisco, llegaron antes del amanecer. El sonido de los motores rompió el silencio como un grito. Formas oscuras cayeron del cielo, sus botas crujiendo sobre la roca seca y el polvo. Los contrabandistas los habían encontrado. Risa lo sabía. Lo harían. Mason despertó con un gemido silencioso. Con sangre aún manchando el borde de su vendaje, miró a Risa, ya despierta, arrodillada a la entrada de la tienda. Sosteniendo la antorcha de plasma con manos firmes, han aterrizado, susurró ella, al menos 5 de ellos, asintió. Sin pánico en su rostro, solo propósito, es el momento, dijo, ¿recuerdas el plan? Ella asintió una vez, con voz tranquila. Dividirlos, aislar al líder, cegar sus sensores. Ataca solo cuando sea necesario. La miró rápidamente con orgullo. Bien, lo tienes.
Entonces se movieron, silenciosos como el viento, sombras en el barranco. Los contrabandistas llegaron con armas desenvainadas, confiados y ruidosos. ¿El líder? Un alienígena corpulento con ojos amarillos y una cruel cicatriz en la mandíbula gritó por encima de las rocas. ¿Risa? Sal. Nos perteneces. ¿Tu propiedad? ¿Me oyes? Se quedó oculta tras el muro roto, respirando agitadamente. Mason susurró. Todavía no. Espera. El líder dio un paso al frente, con la pistola en alto. Te dimos comida, refugio, una cama, ¿y te escapas con un humano destrozado? ¡Qué mono! Mason se puso de pie entonces, con los brazos en alto, llamando la atención, buscándome. Gritó, el fuego blaster respondió, Mason se agachó, rodó y lanzó una bomba cegadora. El cañón se iluminó como fuego. Y en la confusión, Risa se movió. Atacó. Por detrás, golpeando a un contrabandista en la pierna con una varilla de choque. Él gritó y se dejó caer. Ella agarró su arma y corrió a cubrirse. Uno de ellos la vio. Ahí está. Agarradla. Pero antes de que pudiera disparar, una espada atravesó el aire y le cortó el hombro. La puntería de Mason era brutal, precisa. La pelea estalló en caos. Risa esquivó las ráfagas, con el corazón latiendo con fuerza. Pero sus manos no temblaron esta vez. Recordó todo lo que Mason le había enseñado, cómo moverse, cómo golpear, cómo sobrevivir. Pero entonces ella oyó un sonido que la dejó sin aliento, la voz de Mason gritando de dolor. Se giró y lo vio en el suelo, con el líder apretándole una bota contra el cuello. ¿En el cuello? La pistola le apuntaba a la cabeza. ¡Alto! Gritó Risa, abriéndose paso. Suéltalo. El líder se burló. Ahí está la chica. Pensé que te esconderías para siempre. Risa arrojó su arma al suelo, con la voz temblorosa. Llévame. Déjalo. Mason jadeó. Risa. No. Avanzó lentamente, con la mirada fija en el líder. ¿Quieres un cuerpo? Bien. Pero no huiré esta vez. El líder sonrió, la agarró del brazo. ¿Recuerdas tu lugar? Pero en el momento en que su mano tocó su piel, algo dentro de ella se quebró, su rodilla se estrelló contra su estómago. Su codo crujió contra su mandíbula, y con un grito que salió de lo más profundo, ella agarró la pistola de su cinturón y le disparó en la pierna. Él rugió de dolor, dejó caer a Mason y tropezó. Retrocediendo, Risa corrió hacia Mason, lo levantó y lo ayudó a apoyarse contra las rocas. Te lo dije, dijo, no dejaré que te lleven. Los dos últimos contrabandistas vieron a su líder caer y corrieron, arrastrando a los heridos con ellos. Su nave se elevó en el cielo momentos después, desapareciendo en el polvo. Vencido, el silencio regresó, ensangrentado, sin aliento, pero victorioso. Mason se apoyó contra el muro de piedra. Mirando a Risa, luchaste, dijo con una débil sonrisa. Lo hiciste. No luché por mí, susurró. Las lágrimas corrían por su rostro. Luché. ¿Por tú? Porque nunca te rendiste conmigo. Extendió una mano y le tocó la mejilla con suavidad. Nunca te rompiste, Risa. Solo querían que lo creyeras. Cerró los ojos. Cerró los ojos. Presionando su mano contra su piel, solía pensar, mi cuerpo era lo único que tenía para dar, dijo con voz temblorosa. Pero tú, me enseñaste que todavía tenía alma. Mason asintió, y tú la salvaste. El viento se movió sobre las rocas como un susurro. Pero esta vez, no fue una advertencia. Fue una bendición. Los depredadores se habían ido, y lo que quedaba era algo más fuerte que la supervivencia, era el vínculo entre dos seres que eligieron proteger, sanar y resurgir. No con cadenas, sino con decisión. Juntos, se sentaron allí bajo el sol naciente. Dos almas rotas, que ya no se escondían del mundo. Y, por primera vez,
Risa sintió que no era una posesión. Era una persona, y tenía una. Tardaron muchas semanas en llegar a las tierras altas. Mason y Risa viajaron a través de tierras secas, barrancos, campos resplandecientes y bajo estrellas que parecían no dormir jamás. Cada noche, acampaban bajo un cielo nuevo. Y cada mañana, se alejaban más de la colonia, de los contrabandistas, del dolor, y se acercaban a algo nuevo. Encontraron el lugar por casualidad. Un observatorio abandonado escondido en la curva de una montaña. Paneles solares aún en funcionamiento. Un manantial profundo cerca y paredes lo suficientemente gruesas como para contener incluso una tormenta. Mason lo contempló un buen rato. Luego dijo en voz baja: «Podría ser esto». Risa estaba de pie junto a él. El viento le echaba el pelo hacia atrás. «¿Un verdadero hogar?», preguntó. Él asintió. «No solo un refugio. Algo que construyéramos juntos». Comenzaron el trabajo lentamente. Reparando paneles rotos. Retirando escombros. Conectando sistemas viejos. Risa aprendió a cablear luces. A reparar goteras. E incluso a cocinar con las raíces y hierbas que encontraban cerca. Y por primera vez en su vida, se rió. No fue una risa fuerte. Al principio no. Fue suave. Como algo que despertaba dentro de ella que había estado dormido demasiado tiempo. Pero una vez que llegó, no paró. M. Mason bromeaba y ella sonreía. No por miedo ni por supervivencia, sino por algo real, felicidad. Pronto, otros empezaron a llegar. Un niño perdido de ojos plateados que había escapado de traficantes. 2 viejos ingenieros que una vez fueron desterrados de la colonia. Una mujer alienígena cojeando que llevaba a su hija enferma. Llegaron uno a uno, siguiendo los rumores de que había una humana y una niña alienígena viviendo lejos en las montañas, y no rechazaron a nadie. Risa se convirtió en una protectora. Maestra, guía, los niños acudían a ella, aprendiendo a plantar semillas, a escuchar a las máquinas, a defenderse con palabras, no con armas, y cuando le preguntaban por qué los ayudaba, siempre respondía lo mismo. Porque alguien me ayudó una vez cuando pensaba que no era nada. Mason construyó, reparó y enseñó a los demás cómo sobrevivir en paz. Rechazó todas las ofertas de poder. Rechazó créditos. Rechazó acuerdos gubernamentales. No estaban construyendo un negocio. Estaban construyendo confianza. Una tarde, mientras el viento se enfriaba y las estrellas iluminaban el cielo como faroles, Risa se sentó junto al fuego con Mason, envuelta en una manta gruesa. Los demás se habían dormido. Pero ella no podía descansar. Pero no podía descansar. Se giró hacia él, con los ojos brillando a la luz del fuego. «¿Te acuerdas?», preguntó cuando llegué a ti por primera vez. Él asintió lentamente. «Dijiste, úsame si es necesario», susurró él, con voz profunda y triste. Ella bajó la mirada y luego la volvió a mirar. «Y no lo hiciste». Él puso una mano sobre la de ella, cálida y firme. «Nunca lo haré». Sus ojos se llenaron de lágrimas. No de pena, sino de liberación. «Me viste como algo más que un cuerpo», dijo ella. «Viste un alma. Vi a alguien que valía la pena salvar», dijo él. «Y todavía lo hago». El silencio se instaló entre ellos. Suave y dorado. Entonces ella se inclinó más cerca, apoyando la cabeza en su hombro. «¿Te preguntas alguna vez si esto es real?», preguntó. «Que de verdad lo logramos». Mason sonrió. «No me lo pregunto», dijo él. «Lo sé, porque el dolor que cargaban se había convertido en protección. Las cicatrices se habían convertido en símbolos de supervivencia, y el vínculo entre ellos, antaño frágil, se había convertido en algo más fuerte que cualquiera de ellos solos. Una familia, no por sangre, sino por elección». Más tarde esa noche, Risa estaba de pie al borde del acantilado afuera de su casa. El viento fresco en su rostro. Miró el valle abajo. Las luces de su pequeña aldea brillaban como estrellas cayendo al suelo.
Recordó lo que se sentía estar en silencio, ser poseída, ser invisible. Ahora, los niños la llamaban maestra y los extraños la llamaban segura. Y el humano que una vez se negó a tocarla, ahora sostenía su corazón como si fuera lo más preciado. Cosa en la galaxia, se volvió hacia la puerta, donde Mason esperaba, con la mano extendida. Y ella la tomó. No porque necesitara ser salvada, sino porque finalmente se había salvado a sí misma. Juntos, entraron y cerraron la puerta. En el pasado y la abrieron a todo lo que construirían a continuación.